Hola. Bueno, las violaciones de derechos humanos crean una herida profunda en la víctima, pero la tenemos que ver como un sujeto activo. Las víctimas deben sentir que son el centro y el objetivo de un proceso judicial. O sea, que el caso no va por un lado y los impactos van por otro. O sea, no es que la víctima de vez en cuando pase y pregunte por su caso y su caso camine solo. Las víctimas deben estar, no solamente para sacar los testimonios, valorar el daño, preparar las audiencias o recomendaciones en materia de reparación, sino que las víctimas son sujetos y tienen que sentir que el proceso mismo es reparador y para contemplar con ellas posibles escenarios de revictimización. Ellas deciden lo que es reparador y no, porque ellas son las que más saben sobre el caso. Ellas lo han sufrido y son las que nos deben decir qué impactos están dispuestos o dispuestas a asumir y qué impactos no. Un caso sin la participación de las víctimas puede hacerles sentir que el caso importa, pero que ellas no importan. Y eso podría ser negativo para el éxito de un proceso judicial. La justicia entonces repara si el proceso se cuida y si las víctimas son el centro y si se trabajan esos posibles escenarios de revictimización. Y habría que tener en cuenta algunas cuestiones. La primera es no hacer daño, prima non nocere, ¿verdad? O sea, habría que prevenir nuevas violaciones que pudieran surgir durante el proceso, incluso repetición de hechos contra la víctima. Hay que protegerla y evitar también exponerla a riesgos. También evitar estigmatizarla y evitar también actitudes en los interrogatorios que son poco cuidadosos, repetitivos, etc. Así que no es que por un lado van las víctimas y por otro los abogados y luego se juntan para cosas puntuales. Es un proceso conjunto y sin la participación de las víctimas no puede haber un proceso judicial con sentido para ellas. En los contextos de guerra o de violencia política, donde estas víctimas han sufrido impactos importantes como pérdida de seres queridos, torturas, violación sexual, etcétera, incluso desplazamiento, todo esto ha generado un clima en ellas de miedo, de desconfianza y también de pérdida de apoyo social, dado que pues, se les ha estigmatizado mucho. En mi experiencia de trabajo con víctimas vemos que hay que tener mucho cuidado porque cualquier palabra, gesto, esto puede herirlas, ya que el largo tiempo transcurrido en que no se les ha escuchado ni validado su dolor, eso ha profundizado la herida. La impunidad ha roto la confianza que ellos tenían en las instituciones y en las personas y entonces hay que construir una relación de confianza, de escucha y de poder tomar esa palabra que está negada. Muchas veces las palabras se atragantan y no salen a la hora de tomar testimonios, etcétera, porque es volver al escenario del horror vivido y hay que tener el tiempo, la sensibilidad de poder construir un relato con ellas desde el respeto, la confianza y dar el tiempo que sea necesario sin atosigar. El impacto de la violencia puede verse como una herida psicológica, pero también psicosocial, porque la víctima no es alguien suspendido en el aire ni está solo, tiene una familia, tiene una comunidad y está inserto en una sociedad. Por ejemplo, las personas que han sufrido tortura, pues las relaciones con su familia también se han visto afectadas, igual que la comunidad. Entonces, las víctimas van a sentir muchas veces que su vida se ha quebrado. Entonces, es muy importante ver que esa víctima ve un antes y un después de ese hecho. Y ahí a veces la vida se ha congelado. Mi propuesta es un trabajo de estrategia psicojurídica donde en un equipo multidisciplinario se pueda trabajar conjuntamente para disminuir factores de estrés, para potenciar recursos de afrontamiento, para favorecer el apoyo social. A veces las víctimas no han dicho en su casa o no saben que van a denunciar o no tienen apoyo, entonces hay que estar trabajando también el aspecto del contexto de la víctima. Hay que tener en cuenta que muchas veces en las violaciones de derechos humanos se ha cometido eso, la tortura o la desaparición, para que las víctimas tengan secuelas y que no olviden eso como una advertencia. Entonces, en un proceso judicial se tiene que tener en cuenta todos estos impactos para preparar un buen proceso que sea reparador para la sociedad también y para las víctimas.